¿Qué es la jurisprudencia? Analicemos los conceptos que plantean algunos autores. Según Reale, forma de manifestación del derecho que se realiza a través del ejercicio de la jurisdicción en virtud de una sucesión armónica de decisiones de los tribunales. Según La Torre, doctrina establecida por los tribunales en las sentencias. De acuerdo a Álvaro González, en términos generales es un conjunto de resoluciones emitidas por los tribunales, en particular es la interpretación de los preceptos legales que, con carácter obligatorio, hacen los jueces. En Costa Rica, es la reiteración de dos o más sentencias que establezcan las salas de casación de los tribunales de justicia de última instancia y la Corte Plena. La jurisprudencia corresponde a la labor de integración que realizan los jueces en un doble sentido, de la adaptación de normas de antigua data a las circunstancias actuales e imprevistas a la fecha de su consagración, y de integración en el sentido de ordenar la trama del sistema jurídico, dando espacio, cabida y armonía a nuevas concepciones, derechos, normativas y jerarquizaciones que han entrado en la escena jurídica requiriendo adecuación. ¿Cuál es la importancia de la jurisprudencia para el ordenamiento jurídico costarricense? Hace predecible la administración de la justicia, crea políticas jurisdiccionales, es decir, lineamientos de cómo procesar y cómo resolver y con qué fundamentos. Es dinámica, constituye uno de los mecanismos para adecuar las normas jurídicas a la realidad social constantemente cambiante, da autoridad a los principios en ausencia del texto legal, suple las deficiencias de una determinada legislación, integrando, complementando, dándole precisión a normas ausentes o insuficientes y refleja un criterio normativo pero a su vez sociológico, histórico y axiológico. Algunos principios penales desarrollados en la jurisprudencia constitucional en Costa Rica. A continuación, con ustedes, Javier Llobert Rodríguez y Rodolfo Montero Pacheco. La jurisprudencia hace referencia a las resoluciones jurisdiccionales, o sea, resoluciones de jueces. A veces se habla del término jurisprudencia en el sentido de criterios reiterados por parte de los tribunales y sobre todo por parte de los tribunales superiores, por ejemplo, por parte
de la Sala Tercera o por parte del Tribunal de Apelación, de los tribunales de apelación se ha establecido ahora como causal de casación la jurisprudencia contradictoria. La jurisprudencia contradictoria entre los tribunales de apelación de sentencia o entre estos y la Sala Tercera. Eso se dice es parte de la función de unificación de la jurisprudencia, bueno, relacionada con el principio de igualdad y parte de las funciones tradicionales que ha tenido la casación. Ahí ya no se exigen 3 votos, sino una contradicción entre un voto y otro y circunscrito a la Sala Tercera y los tribunales de apelación de sentencia, o entre estos, ¿sí? No entre Sala Primera y Sala Tercera, ¿sí? Como existe criterios vencidos, sino tratar de señalar eventualmente las razones por las cuales debe seguirse un criterio diverso al que se sostiene por parte de la Sala Tercera. Por ejemplo, lo vemos en materia penal, en temas como si un arma de juguete debe ser considerada como un arma a efectos de el delito de robo agravado, que se agrava el robo cuando se utilizan armas. Usualmente la doctrina tiende a decir que el arma de juguete no es un arma, ¿sí? Y así lo han resuelto una serie de tribunales de apelación de sentencias. Sin embargo, la Sala Tercera, resolviendo por medio de la causal de unificación de la jurisprudencia, la causal de casación, resolvió que el arma de juguete es un arma a efectos de la agravante, ¿sí? Nosotros, digamos, no podemos ignorar eso dentro del ejercicio profesional, pero no quiere decir que no podamos señalar los problemas que tiene con respecto al principio de legalidad esa interpretación y también eventualmente también auxiliarnos a partir de lo que ha indicado la doctrina con respecto a eso, ¿sí? Aquí hay 2 cosas que hay que rescatar, digamos. La jurisprudencia no solo es una fuente de derecho importante en nuestro ordenamiento, y me refiero a fuente de derecho porque a partir de la interpretación que hacen los diferentes tribunales de las leyes penales, surge nuevo derecho, surge el remozamiento, digamos, de la ley y posibles reformas necesarias a la ley, sino porque además, aunque no sea vinculante, la jurisprudencia sí orienta, sí es una guía permanente, digamos, para los tribunales de interpretación y de análisis de los hechos que se conocen en la vía penal. En cuanto a los hitos, digamos, de la jurisprudencia en nuestro país, vamos a ver, yo diría, digamos, 3 cosas, o que en 3 corrientes es donde se manifiestan con mayor claridad, digamos, 3 hitos principales. Uno es el respeto al debido proceso que ha establecido, digamos, la jurisprudencia penal. Es un concepto que, si bien es cierto ahora se habla con mucha propiedad y con normalidad y como un hecho conocido por todos, el debido proceso viene a ser la base fundamental de las garantías dentro de un sistema penal como el costarricense. Y ese debido proceso, si bien es cierto, algunas normas contemplan, incluso a nivel constitucional, que nadie puede ser sometido a ninguna pena, a nadie se le puede imponer a una pena si previamente no es sometido a un proceso, que de alguna manera ahí encontramos inmerso el principio del debido proceso, es la jurisprudencia la que ha venido dándole, digamos, realce y fuerza y preponderancia al principio del debido proceso. Otra de las cuestiones que yo creo que a nivel jurisprudencial han venido asentándose en nuestra cultura jurídica es lo que se refiere a la aplicación de normas supranacionales
dentro de nuestro ordenamiento penal. Me refiero a todas aquellas normas, digamos, que forman parte del sistema de derechos humanos, ¿ah?, que no son parte propiamente del Código Penal, ¿ah?, y que tampoco forman parte de normas procesales del Código Procesal Penal. Sin embargo, que al ser parte de tratados internacionales suscritos por el Estado y que jerárquicamente incluso están por encima de las leyes, jurisprudencialmente ha venido dándosele campo a esas normas supranacionales, a esas normas de tratados internacionales en casos específicos de carácter penal que se da en nuestro país. La jurisprudencia tiene un rol fundamental en el área penal, ya que delimita conceptos judiciales que en muchos casos resultan difíciles de interpretar. Además, introduce al derecho penal una perspectiva más dinámica de la realidad, ya que adecúa situaciones jurídicas a la realidad social cambiante.